Buenas noches, edición número 384 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Estamos viviendo en la Argentina horas bastante inciertas por una serie de acontecimientos que se vienen suscitando sin solución de continuidad y que obligan a que reiteradamente tengamos que estar abordando cuestiones que hacen a la institucionalidad de nuestro país. Nos encantaría, Osvaldo, por cierto, poder tratar temas, abocarnos a temas que hagan auténticas políticas de Estado, a que hablemos del tema energético, a que hablemos del tema educativo, del tema de la seguridad, del tema de la generación de empleo genuino, de la auténtica inclusión social. Pero ocurre que la realidad siempre nos desborda porque estamos frente a un gobierno que es cierto, él marca la agenda y no la oposición, y mucho menos el Grupo Clarín que tanto lo denostan, y a otros grupos señalando que son los que generan la agenda de temas que tiene que tratar el gobierno, ya sea a través del Poder Ejecutivo o del Parlamento. Es el gobierno el que le impone, y así transformó esta suerte de 7D en algo épico, como que va a ser un River y Boca. Y hoy vimos nosotros la otra cara del problema, que no es solamente la discusión entre el Grupo Clarín en una pelea visceral que mantiene con él el gobierno, que parece una cuestión entre Montescos y Capuletos, sino que vimos la otra cara a la mañana cuando vimos a los trabajadores, cuando vimos a todas las camionetas de Cablevisión, de Fibertel, y a todos los trabajadores, obreros, empleados, funcionarios, que trabajan en este grupo y que están realmente preocupados. Acá lo veo en el estudio, lo veo con nuestro director, lo veo con los maquilladores, con todo el mundo, esta sensación que viven angustiante hace meses en un estado de absoluta zozobra. Hoy vimos la cara real del problema cuando en tribunales, independientemente de grupos de abogados que podríamos estar reclamando por la justicia independiente, estaban estos trabajadores, y lo subrayo, de prensa, ya sea los que están de este lado de la cámara como los que están del otro lado, sumamente preocupados por esta situación. ¿Qué va a ser de su fuente de trabajo? Y la verdad que haber transformado este 7D como algo histórico, como algo que puede ser el comienzo de una nueva etapa para esta gente, es algo que realmente les hace pensar en que quizás esté peligrando la posibilidad de llevar el pan a sus hogares. Entonces, cuando uno advierte esto, dice, qué perverso, qué siniestro que es todo esto, porque siempre el pato lo terminan pagando los trabajadores. Siempre la parte más débil de esta cuestión es el laburante. Así es. Y esto viene a colación de que el tema se sigue con esta suerte de pasos de minué, suscitando en la corte, en los pasillos tribunalicios, sin ver el rostro humano del problema. Y así el ministro Alac se despacha tratando de vaciar un fuero, el Civil y Comercial Federal, y tratando de sustituir, como no pudo llevar la causa de la Justicia Civil y Comercial Federal a la Contencioso y Administrativa Federal, colonizada por el kirchnerismo, porque los jueces responden y en muchos casos han hecho profesión de fe en tal sentido. Entonces, ¿qué hace? Como no pudo llevar la causa a esos jueces, lleva a esos jueces a la causa. En otra maniobra, por cierto, perversa, y creo que esto merece una primera opinión, un primer pronunciamiento de parte nuestro, porque no podemos permanecer ajenos a esta situación, que pienso que vos la compartís. Por supuesto, lo venimos diciendo en todos los programas. Hoy se pronunció la Corte en el marco de una presentación que había hecho el Grupo Clarín por denegación de justicia, mencionando todas estas circunstancias a las que vos te referías y señalando que el vaciamiento del fuero, las distintas acciones de ALAC, del Poder Ejecutivo, las indebidas presiones sobre los jueces, bueno, habían generado esta situación en la que el Grupo Clarín, que es una parte en ese juicio, se veía privada de justicia. La Corte, con muy escuetos fundamentos, simplemente instó al juez de primera instancia a dictar sentencia definitiva, no cautelar,
y señaló que debía interpretar restrictivamente cualquier incidencia, cualquier articulación de las que suelen hacer los abogados que pudiera demorar el pleito. Y también convocó a los presidentes de la Cámara Federal Civil y Comercial y Contencioso Administrativa para cubrir con jueces subrogantes las vacantes que el propio gobierno generó con su accionar en la Cámara Federal Civil y Comercial. No he tenido tiempo, lo vi hace un rato, de analizar profundamente esta decisión. Me parece que no da cuenta de los planteos que había hecho el Grupo Clarín en cuanto a las causas de la alegada denegación de justicia. Que se pronuncie la Cámara, sí, pero no hay Cámara. Va a ser cubierta ahora por una ley que entre gallos y medianoche apuró el kirchnerismo para poder confeccionar él mismo una lista de jueces subrogantes, que los hace la lista la propia Presidenta y la aprueba el Senado con mayoría de ellos. O sea, no pasa por el Consejo de la Magistratura, no hay un control de calidad como el que exige la Constitución. De manera que el panorama no es muy alentador para quienes ansiamos que se preserve el valor de la independencia judicial. Sí, igual tiene la alternativa del per saltum, esta ley que lo reglamenta y que si paradójicamente el que solicita su aplicación es el Grupo Clarín, y acá no estamos, repito, por enésima vez defendiendo un grupo en especial, sino la libertad de expresión. Porque cuando hablamos del Grupo Clarín, tenemos que señalar que hay otros grupos empresarios, de que nadie todavía, como el Grupo Vilas Manzano, como el Cristóbal López, el propio de Telered, de Pierri, que nadie le ha pedido todavía la desinversión de las 24 señales que se autorizan por cable. Así es. Entonces, no es que no defendimos a un grupo determinado, defendemos la libertad de expresión que hoy en día, por razones circunstanciales y a las que no es ajeno el Gobierno Nacional, corporiza esa defensa el Grupo Clarín, porque esta señal, TN y unas pocas más, son aquellas en las que el público puede ver opiniones diversas a las del Gobierno. Del monopolio oficial, que no va a tener el control de las 24 señales, por cierto, sino de que va a estar mucho más expandido, y ya de hecho lo está, ¿no? Porque uno cuando... Esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Y en esto, cuando yo digo que se trató de una ley que está mal hecha, porque una ley que no fue hecha por especialistas en derecho a la comunicación, sino que fue hecha por licenciados en ciencias sociales. Entonces, cuando uno ve esto de que las 24 licencias por empresa tampoco se respeta, que confunde lo que es abonado con lo que es población, lo que es oyente o televidente, también porque no todo el mundo escucha radio o ve televisión. Entonces, esos porcentuales que se manejan caprichosamente y con una persona que está al frente, que fue puesta políticamente porque realmente no tiene un conocimiento, no es un ducho, Martín Sabatella, e incluso más, hay que decirlo con todas las letras, hace pocas horas, Alejandro Pereira, que es un especialista, un colega nuestro, especialista, que había estado ya en la época en el CONFER, en la época que a cargo del CONFER estaba Gustavo López, fue defenestrado en la época de la Alianza, cuando Gustavo López integraba el gobierno, era radical en ese momento Gustavo López, ahora no sé, ahora es kirchnerista, aunque en algún mail a mí me contestó, ¿te acordás que lo era con una elección de la Asociación de Exalumnos del Nacional Buenos Aires? Exactamente, pero y también esto sonó a venganza, como Alejandro Pereira es un experto en comunicaciones y es un técnico, un profesional acreditado en el tema, entonces fue absolutamente defenestrado, y también se ve como una venganza, responde ideológicamente al FAP y particularmente al GEN, al partido de Margarita Stolbizer, enemiga eterna en la interna de Morón con Sabatella, por eso sonó también a un pequeño ruido como una venganza, ¿no? Pero cuando estamos hablando del rostro humano de todos quienes trabajan en este medio periodístico, trabajamos, también queremos dejar en claro una posición respecto a un hecho que sucedió en las últimas horas y que habla claramente de que uno, por más que trabaje en un medio vinculado con el Grupo Clarín, cuando ve cosas que están mal, las tiene que señalar. A nuestro juicio, particularmente, y se encargaron de acreditarlo,
verificarlo así, los autores de la denuncia que hace muy pocas horas contra un grupo de periodistas, de algunos de ellos que se desempeñan en la televisión pública, y contra funcionarios, legisladores como el caso de Juan Cabandier o funcionarios como el caso de Zanini, creo. Hincó el Grupo Clarín una denuncia por incitación a la violencia. En realidad después aclararon de que se trataba, que la denuncia no era contra los periodistas, lo cual evidentemente conllevó a que esta denuncia fuera absolutamente desafortunada, porque no se puede conculcar la libertad de expresión, por eso vale bien la aclaración que habían sido citados como testigos. Esto despertó una polvareda muy grande en todos los medios periodísticos, y es bueno que así sea, porque que se defienda la libertad de expresión, y nosotros también nos adherimos a esta defensa de esta garantía constitucional de la publicación de las ideas o la difusión de las mismas sin censura previa. Y evidentemente entendemos que la denuncia, como después aclararon los abogados del Grupo Clarín, había sido desafortunada porque los habían citado solo como testigos. Pero hay que aclarar también de que cuando los funcionarios machaconamente en programas como por ejemplo Fútbol para Todos, en la pausa, en el entretiempo, están difundiendo permanentemente proclamas que a veces están generando una suerte de agresividad en el destinatario del mensaje, no están aparte de la ley, porque ellos no son trabajadores de prensa, ni tampoco queremos decir con esto que un trabajador de prensa se coloque por sobre... A eso iba. Los periodistas no tienen impunidad y pueden cometer el delito de incitación a la violencia como otros, como cualquier otra persona. Lo que pasa es que en todo lo que se refiere a la libertad de expresión hay que ser absolutamente restrictivo en cuanto a la configuración del delito. Por lo poco que leí de la denuncia, no es dirigida a unas personas en particular, sino para que se investigue, y los mencionan a ellos como propaladores de esto. Creo que más allá de lo jurídico fue un paso en falso del Grupo Clarín, porque políticamente esto fue aprovechado por el oficialismo, que de victimario se coloca ahora en víctima. En víctima. Porque no solamente en los entretiempos de Fútbol para Todos, sino que ahora en el propio relato, ya los que nos gusta el fútbol hasta tenemos que bajar el volumen, porque el propio relato ya... El propio relator a veces incurre en expresiones que no tienen nada que ver con el mero hecho futbolístico. La verdad que lo deben hacer, porque aparte son muy mediocres comentando en cuanto a su vocabulario escaso por una parte, y por otra en que tienen que reiterar algunas jugadas 4 o 5 veces para ver si fue penal, si fue offside. Entonces me parece la poca profesionalidad que tienen hace que suplan esa carencia con comentarios de tipo político que realmente no hacen al encuentro futbolístico. De todas maneras, hay la Constitución sancionada, reformada en el 94, estableció en un artículo, artículo en el que establecía que no podían ser denunciados en la justicia federal los periodistas. Claro, vos te referís al artículo 32. 32. Pero incorporado en 1860. Perdón, en 1860. Que no pueden ser sometidos a la jurisdicción federal. No los periodistas, sino que la libertad de expresión queda como... Fue dentro de lo que fue una reforma de la Constitución, una reforma pero destinada a preservar la autonomía de las provincias en aquel momento. Pero, como decís vos, la utilización que hace el oficialismo de esto va más allá de lo jurídico. Claro, porque eso iba. Yo quisiera que así como nosotros, porque la ley debe ser pareja, debe ser igual para todos. Así como nosotros hoy estamos censurando esta actitud que nos parece desafortunada de haber denunciado a estos periodistas, si se los hizo como testigo, me parece que está en todo su derecho. Pregunto yo, estos periodistas que aparecen ahora, que con tanta vehemencia han salido a defender la libertad de expresión, ¿por qué no lo hicieron cuando en el Juzgado Federal número 1 de San Martín se encuentra procesado el periodista de La Nación, Carlos Pagni, ni siquiera por haber difundido o por haber publicado una idea, sino simplemente porque tuvo acceso a un correo electrónico? Ya por eso está procesado la jueza Arroyo Salgado con un procesamiento apelado. Nos encantaría que cuando se cometen atropellos contra la libertad de expresión con esta misma enjundia, este mismo fervor... Y no lo hemos visto al CELS a dar una conferencia de prensa en defensa de Pagni o de Roberto García. De Roberto García ni del Tata Joffre. Entonces lo que decimos es esto: nosotros somos
absolutamente ecuánimes. Nosotros y trabajamos justamente, tenemos la posibilidad de hacerlo porque estamos en un medio independiente donde no se nos va a censurar porque digamos que algo se hizo mal por parte del grupo empresario que lo conduce. Nos gustaría también que la TV pública realizara ese mismo tipo de acciones cuando se está conculcando el ejercicio profesional de periodistas como Pagni, como Roberto García o como Joffrey y tantos otros que están en esa denuncia. No, me quedé pensando lo de los periodistas, vos decías la reforma 94, sí se incorporó algo referido a ellos, pero es la preservación del secreto de las fuentes. Ah, la preservación, exactamente. Que, bueno, en este caso, en principio no jugarías, salvo que fueran obligados o fueran consultados respecto de dónde obtuvieron esa información, que es algo que en principio ellos pueden negarse a contestar. La reforma había sido en el 94, pero la del fuero federal, sí, aclarémoslo, había sido en la reforma de 1860. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. En la pausa y antes de presentar a nuestro invitado, Dain Musin, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Me quedó picando algo, que independientemente de este vaciamiento que se hizo del Fuero Civil y Comercial Federal, del Persaltum, el gobierno tiene todavía alguna otra herramienta para seguir combatiendo al Grupo Clarín o a Papel Prensa. Por ejemplo, hace muy pocos días, en un inopinado artículo, luego que se había votado una ley que regula el mercado de valores, se señala la posibilidad de, porque se había aprobado en general, aclaremos la ley, en particular el diputado Roberto Feletti, entre la sorpresa de quienes habían acompañado la ley, pidió una pequeña modificación y dijo que la quería introducir señalando que cuando algún grupo minoritario o algún accionista viera cercenado su derecho, podía recurrir a la Comisión de Valores para que se interviniera. Hemos dicho en más de una oportunidad que los empresarios pasaron a ser empresarios a concesionarios, ahora van a pasar a ser directamente empleados estatales. Se interviniera. Entonces me parece que eso es una pequeña trampita que se está haciendo, ¿no? Fue una trampaza, porque si los... La presentaron como trampita. Se había aprobado en general, con el apoyo de otros bloques, como la Unión Cívica Radical o el FAP, pero al introducirse en la discusión en particular esta modificación a un inciso, en realidad se tiró dinamita sobre esa ley. Esos bloques no hubieran votado en general la ley si contenía esto, porque lo que hace es facultar a la Comisión Nacional de Valores a intervenir de la forma más discrecional en las empresas, sustituyendo a sus autoridades y pasándose a desempeñar por 180 días, que tal vez seguramente puedan ser prorrogables, como ella quiere. El presidente de la Comisión Nacional de Valores dijo: del Estado, no se preocupen porque del Estado no hay nada que temer. La historia de la humanidad indica todo lo contrario. El constitucionalismo nació sobre la premisa opuesta. Al Estado hay que temerle muchísimo. Daniel. ¿Cómo estás? Bien. La primera pregunta se relaciona con, tenemos varias, con el tema, las repercusiones que puede tener en la economía nuestra el fallo de Griesa. Bueno, muchísimas repercusiones. Se pague o no se pague, se arregle o no se arregle, acá hay un estofado. Y el estofado consiste en que fundamentalmente esto va a impactar en nuestra ubicación en las finanzas internacionales y en materia de inversiones. Como el gobierno vive dentro de un mundo de déficit fiscal permanente por mantener un Estado y un Estado prebendario, necesita fundamentalmente fondos, pero esos fondos tienen un techo, un límite. Ya no puede estar pidiéndole permanentemente al ANSES, al Banco Nación, al Banco Provincia. Esto se acaba. En algún momento esto tiene un techo y un límite. Por lo tanto,
Si es así, la única solución que tiene es emitir. Emitir en un momento como esto es aumentar fundamentalmente la inflación. Problema fundamental que el gobierno del cual el gobierno no se ocupa, ni atiende, ni quiere atender. Por lo tanto, la situación es seria, es preocupante. Pague o no pague, el dilema está planteado y el riesgo de un default técnico está a la vuelta de la esquina. Tema energético. Tema energético, son 12.500 millones de dólares que el gobierno va a pagar este año por las importaciones de combustibles y de hidrocarburos en general, de fluidos. Eso significa que somos un país que pasó de un país autoabastecido de petróleo, como se logró en la década del 60, a un país dependiente de los insumos importantes y decisivos del exterior. Esto nos hace realmente muy vulnerables. Y por otro lado, esto es consecuencia de una mala praxis por parte de los funcionarios de este gobierno. Es decir, la culpa la ha tenido realmente YPF. Yo creo que no, que la culpa no fue solamente de YPF. La culpa es de las malas disposiciones y las malas directrices que trazó la Secretaría de Energía a cargo del ministro De Vido. Sobre las que se alertó desde hace muchísimos años por parte de un grupo de exsecretarios. Los exsecretarios vienen machacando. De diversos signos partidarios e ideológicos. Los exsecretarios de Energía vienen machacando desde hace más o menos unos 7, 8 años que la situación energética llegó a un límite. El gobierno se burló de ello. Fíjate vos lo que ha pasado. Aumentó más calor, más demanda de energía y hubo un apagón de unas dimensiones escandalosas. Está investigando si no fue un complot. Está investigando quién bajó la manija. Bueno, esto siempre ocurre. Cuando ocurren este tipo de cosas siempre hay un complot. La historia está plena de este tipo de anécdotas. Lo cierto es que las empresas distribuidoras de energía están en quiebra. Las empresas distribuidoras de gas están en quiebra. Las empresas vinculadas con la distribución del agua tienen graves problemas financieros. Y esto es por las tarifas atrasadas. Esto es por mala praxis de los funcionarios oficiales. ¿Se palía esto con el aumento del 20%? Sí, ¿perdón? ¿Se palía con el aumento del 20% esta situación? No veo la posibilidad de que solamente un aumento vaya a paliar, como decís, una situación crítica como la que estamos viviendo, ¿no? Se necesitan inversiones. Se necesitan más plantas. Y, por ejemplo, de pronto escasea el combustible. ¿Vos sabés por qué escasea el combustible? Hace 11, 12 años que no hay una nueva destilería. Hay el doble de autos, exactamente el 50% más de autos o de rodados en todo el país, y están las mismas destilerías de hace 11, 12 años. Este es el típico problema argentino. Ubicar cosas en el consumo o darle manija a determinados elementos de consumo y no generar la infraestructura correspondiente. Fíjate vos cómo tenemos dificultades en barrios con el acceso al agua. Hay dificultades hay barrios donde el agua no llega como debe llegar. Con las reservas acuíferas que tenemos, ¿no? Pero, claro, o con todas las dificultades que esto genera. No entiendo estos rascacielos sobre el arroyo Maldonado. Es realmente desopilante pensar en semejante infraestructura edilicia sobre el arroyo Maldonado, que realmente pueden tener este tipo de instalaciones sin sufrir algún tipo de perjuicio. Y así ocurre con las carreteras. Tenemos las mismas carreteras de la época, construidas por los conservadores en el año 30. El sistema de carretera fue creado por los conservadores en el año 30, en la década infame. Ese sistema no ha sido modificado, no ha sido estructurado de acuerdo a las nuevas necesidades del país. Tenemos las mismas dimensiones de rutas y camiones que son mucho más grandes que los que circulaban en los años 30, 40 o 50. Con un agravante. Un tránsito mucho que hemos destruido el sistema ferroviario. Y hemos destruido el sistema ferroviario. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no se le quiso hacer caso a un plan que había ya a comienzos de los 60 del desarrollo automotriz
y en un plan de expansión y de desarrollo que se había lanzado a comienzos de los 60. Cuando hablas de los años 60, yo digo a Frondizi, habría que ponerle, tanto que se pone el nombre de Cali y todo, a Frondizi habría que ponerle avenidas como nombre también para recordarlo. También tuvo sus dificultades. Seguro. Pero tuvo 32 planteos militares. Sí, 32. Dos planteos militares. Podemos criticarlo en varias cosas, pero tuvo una visión de futuro. Fue la última visión de futuro que tuvimos. Por eso digo, habría que cambiar todos los nombres de las calles, avenidas y poner todas Arturo Frondizi. Esta década, podemos decir, ahora que estamos viendo las consecuencias, puro presente. Es decir, consumo, presente, crédito fácil. La medida para la tapa del diario el día siguiente. Sí. No hubo jamás medidas de largo plazo, porque se las consideraba como neoliberales. Claro. Esto va a contramano de qué está pasando en el mundo. En el mundo hay una continuidad en las políticas económicas. Vas a Canadá y los conservadores siguen los mismos lineamientos de los liberales y los liberales de los conservadores. Lo mismo ha pasado en Estados Unidos. Perdón, Obama no ha tocado al equipo económico. Previsibilidad. Previsibilidad, que es una palabra que yo insisto mucho. País previsible. Si el país es previsible, hay más inversiones. Y si hay más inversiones, hay más expansión, más fuentes de trabajo. Pero Kicillof dice que la seguridad jurídica es un concepto espantoso. Horrible. Que Kicillof se quede en la universidad y siga dictando cátedra en la universidad. Hay un libro muy bueno que yo a veces se lo recomendaría, que se llama La negación de la realidad, que escribió Daniel Mushnik hace algún tiempo. No es este justamente, este es otro. Y a veces me pregunto con esto que quieren el sueño de Cristina eterna y Mariotto hablando de que con Cristina o sin Cristina ella va a estar siempre detrás del poder. Con banda o sin banda va a seguir conduciendo el país. Conduciendo. Yo digo, no les estará pasando lo que vos narrás en ese libro, la gente cómo iba negando la realidad, sin comparar las épocas. Es otro proceso de negación de la realidad muy serio. Y en este nuevo libro, ahora sí lo presentamos. Es un libro fresquito, recién salido del horno. ¿Qué van a encontrar nuestros los lectores? Televidentes. La historia del periodismo, de los periodistas y de los medios de comunicación desde el 65 hasta ahora, que es, en el 65 empecé yo el oficio, hasta ahora. Es decir, cómo se trabajaba en periodismo, cuál era la relación con el poder, quiénes fueron mis compañeros de trabajo, qué se pretendía, cuál era la metodología de trabajo, cómo fue cambiando la incorporación de la tecnología, insisto, la relación con el poder político. Prometo leerlo, pero una sola pregunta. En este periodo de 65-2012, ¿cuál fue la primavera para el periodismo en cuanto a poder expresarse libremente y con todas las garantías? La llegada de la democracia. La llegada de la democracia, hubo una inventiva, un desarrollo, nuevos desarrollos tecnológicos, nueva apreciación de la realidad. Por supuesto que los que cuestionábamos algunas cosas del radicalismo también sufríamos las críticas correspondientes, pero eso no importa. Lo importante es que a partir del 83 la dimensión del periodismo argentino adquiere una fuerza increíble y en los 90 es el factor que denuncia la corrupción de Menem, ¿no? El periodismo se encarga de ponerle límites al menemato, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. A vos. Y celebro que haya dicho esto con estas últimas palabras Daniel Mushnik, porque realmente con la democracia podemos respirar y sentir que pese a que nos están a veces tratando de achicar en nuestras libertades, porque para el kirchnerismo mesiánico el gobierno se encarna en una sola persona que es Cristina, pero con la democracia vamos a poder resolver estas cuestiones con lo más valioso que tenemos los ciudadanos, que es nuestro voto. No nos dejemos avasallar, por cierto, las libertades individuales. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.